Bueno, queridos patitos, vamos a tratar de esta película, la más de las veces olvidada, como es Aeropuerto SOS, Vuelo Secuestrado. Es una película del año 1974 con música del grandísimo Jerry Goldsmith y que incorpora entre sus actores de reparto al señor Sean Connery, que venía en ese periodo de tiempo, en ese momento, en el año 1974. Curiosamente teníamos la segunda de las películas de Roger Moore y en 007, porque Vive y deja morir, 1973, El hombre de la pistola de oro, con Christopher Lee, en 1974. Una anomalía que resulta curioso porque pocas veces la saga ha tenido una continuidad de año a año, 73-74, de continuidad de las películas. Habitualmente han sido 2-3 años de decalaje entre una y otra. Pero ciertamente eso lo hemos tratado 007 en otro apartado, pero en este caso Sean Connery lo que quería era precisamente apartarse de esa última película, Diamonds Are Forever, Diamantes para la Eternidad, 1971, que la hace con desgana, no quiere ser 007, pero tiene un compromiso con Harry Saltzman y con Albert Broccoli, y que ciertamente da paso al nuevo 007. Y por tanto, este actor escocés que ya había hecho sus pinitos con Marley la ladrona, con Alfred Hitchcock, pues quiso hacer una carrera distinta, a pesar de que aquí interpreta al jefe de la policía militar de Noruega, en este ámbito del secuestro, con esas dos fases, como es el hecho de que un avión es secuestrado en el ámbito de Noruega. Es obligado a aterrizar, se ve, los paisajes están muy bien elaborados para dar la sensación de que estamos en un país nórdico. Evidentemente todo el elemento gira en torno al Mar del Norte, lo cual resulta curioso porque me recuerda a una película de 1980 que es Secuestro en el Mar del Norte, protagonizada por el señor Roger Moore, en las plataformas petrolíferas como por ejemplo la Jennifer, que es la más conocible, el nombre más importante de esa película, con Anthony Perkins, y que está tratada, por supuesto, en este canal. Esta película de Aeropuerto se incardina en un periodo en el que también había un montón de películas porque se protagonizan esos secuestros de aviones por parte fundamentalmente de las organizaciones pro-palestinas, sobre todo después de la situación en 1972 con el secuestro de los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Ciertamente es un periodo especial en la historia referido al tema de los secuestros, el tema de los aviones, películas específicamente sobre aviones, Aeropuerto 75, Aeropuerto 77, todo este elemento de películas de catástrofes ligadas con lo aeronaval, evidentemente con, digo aeronaval porque hay una película en la que con Christopher Lee precisamente, decíamos al señor Scaramanga, en la película de James Bond, pues en esta película es una película en la que el avión se mete debajo del agua y tienen que rescatarles ahí, con lo cual ciertamente es una imaginación desbordante de todas las cosas que pueden pasar con un avión y con elementos catastróficos. En esta, como digo, el Mar del Norte es importante porque está el Reino Unido, está los Países Bajos y está Noruega. Hemos citado los Países Bajos porque van a secuestrar luego también paralelamente al embajador del Reino Unido en Países Bajos, lo cual ciertamente tendrá su implicación en la deriva de la situación y del reparto de tareas. Eh, pero yendo por partes, pues ciertamente tenemos ese secuestro, el avión en Noruega, el tema del aeropuerto, de cómo está destruido, parece un aeropuerto pobretón, pero ahora estamos hablando de un aeropuerto de los años 70. Si alguien quiere ver un aeropuerto de los años 70, del año 74 concretamente, puede ir a la capital de Chipre, porque el aeropuerto está clavado en la invasión de los turcos en el año 1974 y está en tierra de nadie. Por lo tanto, ha tenido que ser
dejado y por tanto está encapsulado en el tiempo en aquel momento. Evidentemente son distintos los aeropuertos como el Mediterráneo de la capital de Chipre y el ámbito nórdico como es Noruega, y por tanto ciertamente las diferencias son evidentes, pero el asunto estriba en ese punto en donde tenemos a una gente que está muy bien vestida. En algún momento viendo la película me recordaba porque es distinto. Estos secuestradores tienen un chaqué, una forma de vestir muy acomodaticia con el hecho de la vestimenta de los organizadores de la defensa, y por tanto tienen que ver con la administración, con la clase media alta, pero es distinto, pero parecido, la idea de los anarquistas que más o menos querían tener una cierta prestancia ya a finales del siglo XIX, principios del XX, pero si llegara tanto, aquí los secuestradores pretenden ser del mismo club londinense, en donde podrían estar pues degustando el sándwich de pepino y el té de las 5 los propios secuestrados y por supuesto la familia del embajador británico en los Países Bajos, con lo cual ciertamente uno no sé cuál es la finalidad, pero resulta curioso y sorprendente esta forma de contraponer esos estilismos entre los secuestradores y los secuestrados, poniéndoles un poco en plano de igualdad, tal vez con el trasfondo ese que cuando en un momento dado le dicen al embajador británico en los Países Bajos, pero usted estuvo con Tito en la guerra, esto es la guerra pero por otros medios y por otras circunstancias, no me llegó a terminar de entender, de encajar cuáles eran las reivindicaciones, más allá de lo concupisciente del hecho de, ustedes tienen a una gente nuestra en el Reino Unido y queremos que les liberen. Un poco que tiene que ver con lo que es la cobertura de Jungla de Cristal, que todo el mundo espera que un elemento terrorista en el año 1988, como es Jungla de Cristal, pues en Los Ángeles se une a la lista de países y ciudades que, bueno, pues en teoría están esperando a que haya unas reivindicaciones para la liberación de los secuestrados, pero evidentemente todo el mundo sabemos que Jungla de Cristal va por otro derrotero, pero el señor Hans Gruber, interpretado magníficamente por Alan Rickman, lo que establece es esa pantalla, queremos la liberación de los probos del IRA, no sé qué, del amanecer dorado de Sri Lanka, bueno, pues una serie de personas, pero que le importan un pepino. Aquí, en teoría, es verídico, quieren la liberación de estas gentes, porque son compañeros de lucha, pero ¿con qué finalidad? Pues ahora no recuerdo cuál era la finalidad, pero ciertamente, como digo, es un momento que estos asuntos estaban encima de la mesa y se popularizó, se socializó la idea de los secuestros aéreos y hasta el punto de que a un compañero de la MIDI, de las milicias, que trabajaba en Transmediterránea, evidentemente para ir de un lado a otro, para subirse al tema de los barcos, iba en el avión. Y Septiembre Negro, la organización palestina, surgida en 1970, le secuestró en un vuelo que iba en dirección a Japón. Y resulta curioso porque su pueblo de Burgos jamás le creyeron, a pesar de que tenía numerosos recortes de prensa, pero los vecinos, es como es la gente, qué gente más bonita. Y por lo tanto, ciertamente ahí tenemos una situación interesante, por complicada y por compleja, el hecho de los secuestros aéreos y de este secuestro aéreo en particular, donde aterrizan y evidentemente ahí se genera un juego de ajedrez entre la que le llaman el personaje de Sean Connery con respecto a la búsqueda de resolver la situación. Una situación que, como digo, está cogida con pinzas, pero hay gente que dirá, esto no tiene ningún elemento de sustento en la realidad. Recordamos, por ejemplo, un asunto como el 23F. El 23F referido a esta película, porque tenemos dos escenarios que se van retroalimentando mutuamente, como es el escenario de la casa en donde meten al embajador británico en los Países Bajos, el asunto del avión
secuestrado en mitad de la pista, como es el hecho de que si uno es liberado y el otro no, pues entonces están en cordón umbilical, el uno con el otro. ¿Mm? Ahí tenemos ciertamente el asunto de que el 23F tenemos la toma del Congreso de los Diputados, sustentado externamente por el mariscal, el general, el generalísimo, no sé cómo no se autonombró lo que hubiera querido. Ya, sí, no sé, por el libro de señor Jesús Palacio, el 23F, el rey y su secreto. El señor Milans del Bosch, que sacó sus tanques en Valencia, pues era el ámbito externo de soporte del Congreso de los Diputados. Aquí tenemos ciertamente ese esquema con la salvedad que alguno dirá que hay una situación de externalidad con el ámbito de un personaje que no está aparente y que está dentro de la situación de la película para darnos un girito rico al final para entender que había alguna capa de significación más. Porque esto también, evidentemente, el 23F tiene bastante que ver con la operación de Gaulle de 1958 en Francia, con los paracaidistas sobre París, el asunto del final de la Cuarta República y el inicio de la Quinta. Con lo cual, ciertamente, estos asuntos, mal que les pese a algunos, tienen un reflejo en la historia reciente del siglo XX y puede que del siglo XXI con estas jugarretas respecto a llevar a cabo un fin que sea o no sea cierto que no pueda ser llevado a cabo por los cauces legalmente establecidos, o sea, en el Reino Unido, en este caso sería ese, pues establecen organizaciones para actuar fuera de la ley, como estas organizaciones terroristas que protagonizan secuestros para organizar sus fines. Y en la película, como iba a decir anteriormente, al embajador británico le dicen, pero usted estaba con Tito en la guerra. Evidentemente, el embajador no resuelve de manera tajante y directa porque quieren establecer una idea de la fina y delgada línea entre una situación y otra y que solamente la circunstancia es la que cambia y el contexto es lo que relativamente tiene la importancia para decir que una cosa es una y la otra es otra, pero el sentido del trasfondo tendría alguna similitud. Evidentemente no es lo mismo estar en la Yugoslavia de 1943 haciendo un partisano con los alemanes de Hitler en el Tercer Reich, con la situación complicada que había en ese momento, en operaciones encubiertas, los aliados con la Yugoslavia de Tito, que tendríamos, por ejemplo, esa película Fuerza 10 de Navarone, con Harrison Ford y otros, que tendría esa significación en esta película, como digo, y que ciertamente no es lo mismo que decir, es que bajo nuestro punto de vista, nosotros estamos en guerra con el capitalismo, con el imperio británico, con lo que haga falta. Y por tanto, ciertamente, las cosas tienen su justa medida. Una película que, como digo, es un tablero ajedrez. Porque al menor movimiento del otro puede cometer la actitud máxima. Y hay decenas y decenas de personas en el avión que evidentemente son el escudo necesario para tratar de aguantar y lograr esos objetivos. Y por tanto, eso es lo importante. Lo importante para un gobierno es tratar de lograr la supervivencia de los ciudadanos. Porque, evidentemente, como le decían el señor Falkes a la primera ministra en el secuestro en el Mar del Norte, usted no puede aceptar los planteamientos de esta gente que ha secuestrado a la Jennifer y a otras plataformas petrolíferas, porque si acepta va a tener que pagar el rescate del siguiente y del siguiente y del siguiente y del siguiente. Me van a ir hasta con un bote de remos a secuestrar todas las plataformas del Mar del Norte. Por lo mismo, tenemos esa situación en los aviones. No puede usted aceptar el chantaje de cada terrorista
por muy vestido de tweed que vaya, que le coja a un embajador, en una casa, luego a un avión previamente, y que trate de controlar umbilicalmente esta situación y por tanto llegar a no traspasar un umbral porque, como ha dicho recientemente Fernando Díaz Villanueva, ¿no?, sobre la guerra de Yom Kippur, pues ciertamente, a pesar de que los egipcios atacaron primero, pues los egipcios no atacaron población civil y los israelíes cuando contraatacaron no bombardearon el Cairo en la población civil, que evidentemente habría sido muy fácil. Y por tanto fue una guerra convencional. Y por tanto ese principio se pone encima de la mesa en las conversaciones con los secuestrados y por lo tanto también esa fina línea de hasta dónde puede llegar, porque evidentemente el personaje del jefe de la policía militar trata de introducir elementos para entrar por debajo, a pesar de que es complicado porque está en medio de la pista, el avión, y tratar de entrar a través de un punto ciego con la conexión debajo de la cabina y a través de la cabina pues tratar de liberar el avión, pero le han visto, alguien ha visto y por tanto tienen esa idea respecto a puntos de observación, gente que está fuera del avión y que el asunto está bastante más elaborado de lo que pudiera parecer. En un primer momento hay una especie de búnker larguísimo que está establecido como punto de observación, pero pillan a uno de Paris Match, a un periodista que se ha metido y se ha colado. Por lo tanto, la seguridad en torno al cerco exterior, un poco como Alessia que Julio César, ¿no?, para derrotar a Vercingetorix en esta campaña de las Galias, cercó a Alessia y en torno a sí hizo un segundo cerco para estar protegido de los que acabaron llegando aliados de Vercingetorix. Pues ciertamente cuando se produce un secuestro, pues evidentemente hay que sellar el entorno para que nadie entre y nadie salga. Con lo cual, ciertamente, tenemos esa situación complicada en donde reconocer ciertas cosas, pues evidentemente es complicado y complejo. Y cerrar un aeropuerto completamente es una situación también difícil. Ese observador en una de estas Cessna, en un avión privado, que resulta curioso porque en una de estas otras películas de Aeropuerto 77 pues tiene incidencia en un vuelo que se desvía hacia Salt Lake City, se desvía hacia Colorado, eh, de Utah a Colorado, y que confluye con un avión comercial pero largo, grande, de pasajeros. Con lo cual aquí tenemos esta Cessna, este pájaro pequeño, que es un observador externo y que en un momento dado le obligan a mover ficha, como en el ajedrez, y cambiar de lugar, y va para allá y se ve un poco como si fuera el vuelo de Will Smith en Independence Day, pero evidentemente en los años 70, y ahí por los fiordos, ahí volando bajo hasta que le acaban atrapando. Con lo cual, ciertamente, como digo, es una situación en donde el juego de ajedrez de las fichas que se van poniendo tienen bastante importancia a la hora de establecer ese diálogo entre el espectador y el propio producto, la película, donde evidentemente es importante el saber los puntos ciegos, los puntos débiles, como por ejemplo ese asunto del túnel, de esa inteligencia de ver cómo hay un túnel que es necesario para pasar y que en un momento dado se pierde la comunicación. Y esa comunicación servirá para la resolución cuando lleven a término la confluencia de los dos elementos, el del embajador y el del avión secuestrado, para evidentemente tratar de lograr sus objetivos, pero tratar de salir indemnes, que es lo que quiere cualquier terrorista, más allá de los suicidas, que evidentemente no tienen ninguna vocación de salir vivos, sino de lograr simplemente el objetivo y ya está. Pero esos son fundamentalmente los fundamentalistas islámicos los que tienen esta fijación de enviar a los suicidas como si fueran kamikazes a lograr el objetivo, mientras los líderes viven en Emiratos Árabes o en Qatar.
felizmente, y con trajes de twist también, evidentemente. Con lo cual, ciertamente tenemos ahí una situación que la inteligencia del jefe militar, de la policía militar, como es este personaje interpretado por Sean Connery, pues ciertamente tenemos ahí el asunto de la inteligencia a través de ese punto ciego en donde hacen el intercambio para tratar de sorprenderles a los secuestradores. Pero es que, más allá de esta circunstancia, como digo, hay un tercer elemento externo que tiene que ver con esos límites hasta los que no se puede pasar de un umbral establecido previamente y un control ciertamente para tratar de lograr esos objetivos desde la infiltración y desde el sometimiento a una capilaridad externa que seguramente en parte ya nos lo han metido sutilmente con ese estilismo de los terroristas, a la idea de quién es el terrorista, dónde están los aliados, dónde está el concepto y quién está del lado de la ley. Es una película, como digo, que tuvo sus dificultades hasta el punto de que no es muy recordada, está bastante olvidada en la filmografía de Sir Sean Connery y en las películas de esta categoría. Pero ciertamente, como digo, es una película que se deja ver, es interesante, que tiene su argumento, que tiene sus situaciones. Mm, Diálogo, pues trata de elaborarse más o menos dignamente, pero en cuanto a contenido, pues tal vez haya otras películas que tengan mayor profundidad, aunque ahora no se me ocurre ninguna, pero es una película, como digo, que tiene su interés, que tiene su gratificación a la hora de darle una oportunidad y que por lo tanto ahí está esta película de Aeropuerto SOS, vuelo secuestrado, 1974, de 90 minutos. Y por tanto, razonable de poder darle una visualización como hicimos hace no demasiado tiempo. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, peti helpean.